Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga en este día a cada hermano. Hoy miércoles vamos a orar. Aquí me acompaña el hermano Eladio Batés. Vamos a orar para de inmediato comenzar el estudio de la apostasía con ayuda del Señor. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en este día me pongo en tus manos, junto a mi hermano Eladio, Señor, suplicándote, Señor, que nos guarde, que nos libre de todo mal, que nos libre, Señor, de caer en apostasía. Señor, y en este tiempo tan malo y tan difícil que nos ha tocado vivir, fortalécenos, aumenta nuestra fe, Señor. Y te rogamos, Dios amado, que tú cada día nos ayude a entender tu palabra para poder, Señor, edificar también a otros. Señor, hoy nos declaramos, igual que siempre, siervo inútil delante de ti, Señor. Me uno en el clamor junto a mi hermano Eladio, Señor, para suplicarte y pedirte, Señor, que sea tú abriendo el entendimiento, que sea tu Espíritu Santo trayendo claridad a los que están confundidos, a los que están en tiniebla espiritual en cuanto al conocimiento, Señor. Espíritu Santo, nosotros, Eladio y yo, nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor, rogándote y suplicándote que tú obres, que tú abras la mente, que tú abras el entendimiento, Señor, para gloria y honra de tu nombre, para edificación de tu iglesia y para edificación de aquellos que están confundidos. Señor, tráelo con cuerda de amor, porque tu palabra dice que tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí unido a mi hermano Eladio, Señor, te suplicamos y te pedimos que tú derribes cualquier pared, cualquier muralla espiritual que quiera interrumpir el estudio de tu palabra, Señor. Cúbrelo a él y cúbreme a mí, Señor, en esta hora, de las fuerzas infernales que quieran venir a tomar venganza en contra nuestra y de nuestra familia. Padre, gracias. Mira a cada hermano en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos y te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga nuevamente a cada hermano. Dios bendiga al hermano Valdés, que está aquí conmigo. Dios bendiga al pastor y a su familia. Bien, recordarle que estamos estudiando nuevamente el tema de la apostasía. Y recordarle que estamos estudiando la tercera religión, la religión número tercera, que consideramos como apóstata. Consideramos no por capricho que tenga Eladio o que tenga yo, sino fundamentado en la palabra y en la doctrina que ellos enseñan. Es así, hermano. No por un capricho particular, tanto del hermano Eladio conmigo. Bien, hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver qué enseña la iglesia adventista. Recuerde que ya estudiamos el Islam, ya estudiamos los mormones, y con la ayuda del Señor estamos estudiando la iglesia adventista y sus doctrinas. Vamos a ver qué nos enseña, mi hermano Eladio, hermano, todos. La iglesia adventista y la Biblia. La iglesia adventista y la Biblia. Como vimos en estudios anteriores, lo que enseña el Islam acerca de la Biblia, ellos no tienen una Biblia, sino que tienen el libro, el Corán. Y vimos cómo los mormones también rechazan la Biblia
y tienen un libro llamado el libro de Mormón, el libro de la perla de gran precio, doctrinas y convenios, entre otros. Pero vamos a ver la iglesia adventista. ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su creencia con relación a la Biblia? Porque hay muchas religiones que aunque tienen la Biblia, muchos la tienen amañada, o sea, torcida, alterada. Hay otros que no la tienen y hay otros que sí la tienen, pero la tienen en la condición de alteración de los textos originales. Bien, la iglesia adventista de la Biblia. La iglesia adventista tenía la Biblia. Tenía, ¿en qué momento era? Pasado, presente o futuro. Pasado. Tenía la Biblia por su autoridad doctrinal. O sea que para doctrinar, ellos simplemente utilizaban la Biblia. ¿Por qué dice tenía? Hablando de modo pasado, porque después eso cambió. Tenía la Biblia por su autoridad doctrinal. O sea, que para enseñar todo lo que hacían era usar la Biblia. Aquí comenzó el problema. Y creían que Dios inspiraba a Elena H. de White para revelarle a otras cosas aparte de la Biblia. O sea, ya cuando se forma la iglesia adventista en el año 1844, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ya existían. El último libro que se escribe del Nuevo Testamento es el libro Apocalipsis. En el año 95, 96 aproximadamente después de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el último libro de la Biblia que se escribió fue el libro de Apocalipsis o Revelación en el año 95, 96, esto indica que 1700 años después, 1700 años y algo, y bien, 1710, 1715, se funda la iglesia adventista. Entonces, ¿qué sucede? Agregarle a eso, por una supuesta revelación de Dios, hay que revisar eso. Porque es que ya tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento hacía más de 1700 años que ya se habían completado. Entonces no había ni que agregarle, ni ponerle, ni quitarle. Ok. Entonces, esa iglesia adventista tenía como la Biblia su norte para doctrinar. Ahora, ¿cuándo cambia? Cuando creyeron que Dios inspiraba a Elena G. de White en la interpretación de la Biblia. ¿Está viendo? O sea, y de ahí es que Elena G. de White trae interpretaciones y revelaciones que Dios demostró. Ahí el problema. Entonces, dice, y ahí surgen entonces nuevos libros. Como ella tenía la facultad que supuestamente Dios le había dado para poder interpretar la Biblia a través de revelaciones, entonces ahí surgen nuevas enseñanzas. Y entonces Elena G. de White no comienza a escribir una Biblia nueva, sino que comienza a escribir libros paralelos a la Biblia. Entonces, ¿qué hace? Para ella poder entonces plasmar, escribir sus revelaciones. Aquí vienen algunos de los libros que ella escribió. El conflicto de los siglos, que yo les exhorto a algunos hermanos que busquen ese libro por internet para que vean de qué trata. No podemos detallarlo ahora por asunto de tiempo, pero busquen El conflicto de los siglos. Ese fue un libro que escribió Elena G.
de White. Dice también que escribió otro libro llamado Profetas y Reyes, que sería importante de él, y El deseado de las edades, y por último, Principios fundamentales. Dentro de esos principios fundamentales, ella entonces ahí introduce el por qué la necesidad de guardar el sábado. Y entonces entendió que el que no guardaba el sábado se iba a perder. Yo quisiera formular una pregunta, una interrogante al hermano Eladio y a todos aquellos que nos escuchan. Una pregunta, formularla un interrogante al hermano Eladio que me acompaña y a los que están escuchando. ¿Creen ustedes que es suficiente, que no es suficiente la Biblia? Yo creo que la Biblia es suficiente. Entonces, como la Biblia es suficiente, porque es palabra inspirada de Dios, yo creo que cualquier otro libro paralelo que lo coloquen al lado de la Biblia puede alterar. Lo altera porque ahí es que está el problema, en donde el hombre comienza a poner comentarios y a traer cosas y a sacar la Biblia de contexto y traer textos bíblicos, sacarlo de contexto y hacer un libro de eso. Después, hermano Eladio y hermano todo, cuando entremos, que va a ser una otra semana, en el estudio de los testigos de Jehová, vamos a ver también que ellos tienen múltiples libros que han escrito. Con esos libros, ellos sacan un texto de la Biblia, lo sacan de contexto y lo plasman en un libro que ellos hacen, que ellos crean, en una imprenta que se llama la Watchtower, o Torre de Vigilancia. O sea, ellos tienen una imprenta enorme, grande, donde ellos hacen las revistas, ellos hacen la atalaya, el despertar, y algunos libros como que enseña realmente la Biblia. Tienen otro libro que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras, y otros montones de libros. Entonces, lo usan para sacar de contextos algunos textos bíblicos. Entonces, Elena G. de White y la Iglesia Adventista al principio se fundamentaban en la Biblia. Elena G. de White comienza a recibir supuestamente en Eladio revelaciones. Que Dios comenzó a decir que hay que tener problemas con eso. Hay que tener mucho cuidado porque es un problema. Cuando las revelaciones vienen, que no siempre son de Dios, hay que tener mucho cuidado y discernir bien cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo porque hay un punto importante aquí que hay que resaltar. Dice, desde el principio, el trabajo literario. ¿Qué es el trabajo literario? La producción de los libros de Elena G. de White y su esposo. Ellos comenzaron a hacer libros. Ese trabajo de hacer libros y venderlo, dice que aumentó la membresía en la iglesia adventista. ¿Qué trataban esos libros? Aspectos de salud y de la familia. Coman esto, no coman esto, coman aquello. Y comenzaron a dar enseñanza bíblica profética acerca de Cristo y de su venida en esos libros. Si está en la Biblia, ¿para qué necesariamente crear un libro? Sin apoyo bíblico muchas veces. Entonces, ¿qué dice aquí? A mediados del siglo XX ya tenían 40 casas de publicaciones que imprimían sus materiales en más de 200 idiomas. O sea, ella hace el primer libro, lo publica en inglés y así sucesivamente fue
predicando en diferentes idiomas hasta alcanzar 200 idiomas. ¿Quién dijo eso? Que se fueron expandiendo. Y por eso, hoy día, si usted busca el dato, le va a aparecer que la iglesia adventista tiene más de 21 millones de miembros. Y eso es un dato del año 2018, hace 2 años. O sea que son más de 21 millones de personas, de miembros, que tiene la iglesia adventista a nivel mundial. Ok. Sus publicaciones son atractivas y contienen temas de sus doctrinas, no de la doctrina del Señor. ¿Por qué de su doctrina? Ustedes observaron o escucharon el lunes que hablábamos de lo que ellos creen acerca del infierno y de que Satanás, los demonios y todo aquello que no es inscrito va a ser aniquilado. Con la ayuda del Señor pudimos ver por la Biblia que no será así, sino que Satanás será atormentado por los siglos de los siglos. Entonces, esos libros y publicaciones hablaban de su doctrina, buenos artículos de salud y de hogar. Son cosas que le llaman a la gente. Llaman a la gente. También se ofrecían estudios proféticos por radio y correspondencia. Entonces, ¿qué provocó esto? Provocó un crecimiento enorme de la iglesia adventista. Entonces, ese crecimiento se fue expandiendo, y llegaron para el año 1993, ya eran casi 4 millones de miembros. ¿Y saben con cuántos miembros empezó la iglesia adventista? Con menos de 10. Y ya desde el año 1844 al año 1993, ya eran 94, ya eran casi 3 millones, 4 millones de miembros. O sea, noten un punto importante, que voy a decir esto. Y por eso hay que tener mucha cuenta y pedirle a Dios discernimiento de ti. Hace aproximadamente como 6 meses o 5 meses atrás, del año, no me acuerdo, un amigo que vive cerca del área aquí, yo me voy a reservar el nombre, él no está ni en una iglesia ni está en otra, porque eso es lo que hace la apostasía, que trae confusión y trae turbación, porque la gente que no tiene conocimiento no sabe dónde está la verdad. Mire, hermano, y este hombre, recuerde bien, hace como 5 meses, estamos en que en mayo, eso sería en enero aproximadamente. En enero este amigo me plantea, escuche bien, me dice: Richard, yo creo que todas las religiones van a Dios y todas las religiones salvan. Yo le digo: hermano, eso no es así. La Biblia dice bien clara que hay doctrina de demonio. Y me hace una propuesta este hombre, este amigo. Y me dice que él y yo formemos una iglesia. Oye, con un pedacito, un chin de cada iglesia, porque cada iglesia tiene cosas buenas, cada religión tiene cosas buenas. Y me dice que formemos una iglesia que se encarga de buscar los equipos y me pone a mí a pastorear al frente. ¿Será como bonito, verdad? Esa propuesta, ¿de dónde viene? Del mismo diablo.
O sea, él me está diciendo, una gente que no es cristiana, sin conocimiento de Dios. Richard, vamos a formar una iglesia y vamos a coger un poquito de los mormones, un poquito de los testigos, un poquito de la iglesia católica, un poquito de los adventistas, un poquito del islam, un poquito del hinduismo, un poquito de cada cosa, de cada religión. Hermano Eladio, y yo le doy gracias a Dios porque Dios es que guarda uno de las cosas, no es porque uno tenga un sinfín de conocimiento, no, es Dios que guarda uno. Y uno humildemente también sabe 2 textos bíblicos. Eso también, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y ayuda del conocimiento, el poco conocimiento que uno tiene, también eso ayuda. Entonces, ¿por qué digo esto? Es que le plantee eso a otra persona. Probablemente esa otra persona ya pudo haber caído en esa tentación de formar una iglesia chofán, yo le diría. O sea, una iglesia mixta. De cada religión. Entonces, por eso es, hermano, todo. Por eso es que surgen cada vez más religiones. Porque el diablo está ahí. Entonces recuérdense que el diablo está buscando un cuerpo y una mente para en ese cuerpo y esa mente él introducir doctrina de demonio. Y después que ese cuerpo y esa mente ya hay doctrina de demonio, entonces él comienza el enemigo a través de ese cuerpo, de esa mente, comienza la reproducción de esa doctrina de demonio que él usa a hombres y a mujeres para crear esa doctrina de demonio. Fue lo mismo que hizo con Joseph Smith, fue lo mismo que hizo con Mahoma, fue lo mismo que hizo con Guillermo Miller. Fue lo mismo. Entonces, Satanás, para llevar a cabo su plan, usa el mismo modelo de Dios. ¿Cuál es el mismo modelo de Dios? Dios usa a hombres y mujeres para expandir el evangelio. Satanás paralelamente usa a hombres y mujeres para expandir la doctrina del demonio y traer confusión y perdición. Entonces, por eso hay que leer cada día la Biblia. Pero no solamente leerla, pedirle a Dios el entendimiento correcto de las Escrituras. Y pedirle al Señor que nos guarde de caer en todas estas doctrinas de monelario y doctrinas de apostasía. Mira lo que es. Voy a leer la Biblia. Lo que es sacar la Biblia de contexto. Recuerde que cuando Guillermo Miller, que fue uno de los precursores de la iglesia adventista, no necesariamente el fundador, sino uno de los precursores, uno de los pioneros, él tomó un texto bíblico para apoyarse de que Cristo venía el 21 de marzo del año 1843. Y después, apoyado en ese mismo texto bíblico, dijo que Cristo iba a venir el 21 de marzo del año 1844. Como también falló esa enseñanza, pues el 22 de octubre del año 1844 dijo que Cristo iba a venir. ¿Qué texto él tomó? Vamos a leerlo. ¿Tú recuerdas la Biblia? Te voy a dar una pista. Daniel 8, 14. Aumenta, no, claro. Ustedes digan mucho. Yo te guardo, hermano. Daniel 8:14. Tiene como leer, ¿verdad? Yo lo voy a leer. Quisiera que los compañeros lo vayan leyendo conmigo. Pero lo vamos a leer
mencionando todo, desde el capítulo 8, versículo 1 en adelante, para saber con la ayuda del Señor de qué está hablando. Y este texto fue que tomó Guillermo Miller para apoyarse en él, en este texto, en esta profecía, y decir que Cristo iba a venir en esas 3 fechas. Es 8:14, pero vamos a leer desde el capítulo 8, versículo 1 hasta el 14. Dice el subtítulo aquí al lado, ustedes no lo tienen quizá. Visión del carnero y del macho cabrío. ¿Qué es un carnero? Es un animal, una bestia. ¿Qué es un macho cabrío? Otra bestia. Entonces a Daniel el Señor le dio una visión. En esa visión él ve una bestia llamada carnero. Y también después en la misma visión ve otra visión de un macho cabrío. 8:1. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 8:1. Recuerden que fue el texto que tomó Guillermo Miller para sacarlo de contexto y decir que Cristo venía en las 3 fechas que mencionamos hoy. En el año tercero, o sea, en el año número 3 del reinado de Belsasar. ¿Quién es ese Belsasar? Hijo del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice Daniel: me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había recibido antes. Después le explico en el 7 y en el 6, cuál fue la visión que tuvo antes de esta. Recuérdense que la visión aquí fue con 2 bestias, un macho y un carnero y un macho cabrío. Dice 8:1. Vi en visión, Daniel dice, vi en visión. Y cuando la vi, yo estaba en Susa. Susa es una ciudad de Babilonia, o era, que era la capital del reino de la provincia de Eslan. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Dice el versículo 3 del capítulo 8: alcé los ojos y miré, dice Daniel, y aquí un carnero que estaba delante del río. O sea, está viendo a una bestia llamada carnero que está delante del río Ulai. ¿Ya? Ok. Vamos a llegar al 14 para que veamos cómo Guillermo Miller sacó este texto de contexto. Y de ahí hizo una doctrina de que Cristo venía en el año 1800. Ok. Alcé mis ojos, 8:3, miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. 2 cuernos. ¿Ustedes entienden ahí? Y aunque los cuernos eran arcos, o sea, imagínense, es como el chivo, ¿verdad? ¿El chivo cuántos cuernos tiene? 2. Una bestia con 2 cuernos, llamado carnero. Tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, los 2 cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. O sea, 2 cuernos. Uno pequeño y uno más alto que el otro. No eran altos, pero había uno más alto que el otro. Entonces dice: gloria a Jesús. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente
al norte y al sur. Todo lo que estamos leyendo, ya eso se cumplió. Todo eso que estamos leyendo ya tuvo cumplimiento y lo vamos a ver ahora. Dice que el carnero golpea al norte, al poniente, al norte y al sur. Y que ninguna bestia podía parar delante. ¿Quién es? El carnero. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Esta visión se la da Dios a Daniel, y este carnero representa un reino. No es una bestia en sí, sino Dios la está figurando en una bestia, pero que esa bestia representa un reino, un reinado. Dice el versículo 5. Mientras miraba yo, consideraba esto. He aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la bestia venía rápido, a gran reloj, que venía casi en el aire. Él lo está viendo así en la visión. Dice: y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Atiende lo que está diciendo aquí. El carnero, ¿cuántos cuernos tenía? 2 cuernos. Un cuerno más grande que el otro. Pero la otra bestia se llama macho cabrío. El macho cabrío tiene un cuerno, ¿dónde, Dani? Entre sus ojos, aquí. Y con ese cuerno entre sus ojos golpea. ¿A quién golpea? Al macho cabrío. Pero el macho cabrío golpea al carnero. Tanto el macho cabrío como el carnero son dos reyes. Lo que estamos leyendo, ya eso se cumplió. Y ahí en ningún momento está hablando de la venida futura de Cristo. Ok. Sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío, dice el versículo 5, al final, tenía un cuerno notable entre sus ojos. Versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, el macho cabrío con un cuerno, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Dice el 7, y lo vi, o sea, el macho cabrío, dice Daniel, lo vi, que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, contra el carnero, el macho cabrío, y le hirió, y le quebró sus cuernos, o sea, le rompió los cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero del poder del macho cabrío. Ok, 2 veces. El rojo sería el macho, el carnero de 2 cuernos. Y el azul, ¿qué sería, hermano? El macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos. 2 bestias. Esas 2 bestias representan ¿qué? 2 reyes. Dice el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado,
Y en su lugar salieron ¿qué? Otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. El 10, versículo 10, se engrandeció hasta que el ejército del cielo y parte del ejército y parte de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. El 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar santo del santuario fue echado por tierra. El lugar santo del santuario. Para que ustedes vean, yo les voy a ilustrar esta parte. Miren, yo no sé dibujar, yo soy arquitecto, no es nada, no me critico, hermano. Este es el templo. Recuérdese que no sé dibujar. Este es el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén había un lugar helado llamado santuario. En el santuario, allí era que estaba un lugar llamado, lugar santísimo y lugar santo. Ese lugar llamado santuario era donde estaba el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Qué es superior, santísimo o santo? Santísimo superior a santo. Entonces, aquí en el lugar santísimo, uno y dos. Aquí en el lugar santísimo, ¿quién entraba? El sumo sacerdote. Y en el lugar santo, el número 2, entraban los sacerdotes. En el lugar 1, que es lugar santísimo, el sumo sacerdote. En el lugar 2, llamado lugar santo, los sacerdotes. Aquí simplemente entraba el sumo sacerdote. ¿Cuándo entraba el sumo sacerdote? Una vez al año. Si él duraba 20 años vivo, pues entraba 20 años. 20 veces al año. Aquí eran continuos los sacrificios, eran continuos. Entonces, cuando hay habla del santuario en la Biblia, se está refiriendo a este lugar del templo, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y había una cortina aquí en el centro que dividía el lugar santo del lugar santísimo. O sea, para que entiendan, para que entendamos de qué está hablando cuando habla del lugar santo y lugar del santuario. Para saber de qué está hablando cuando aquí habla del santuario, vamos a leer donde habla del santuario otra vez. Nos quedamos en el versículo 9. Y de ello salió un cuerno pequeño. Versículo 9, capítulo 8, versículo 9. Y de ello salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Jerusalén, Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y versículo 10. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado
Entonces, el santuario, ¿qué era? Donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces dice el 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea, a causa del pecado de Israel, lo que está diciendo. Y echó por tierra la verdad, el reino que creció de esos cuatro. Usted va a entender un poquito mejor ahora, hermano, a los hermanos que están escuchando. Y hizo cuanto quiso, ¿y qué hizo? Y prosperó. El pueblo pequeño que sale de los cuatro. Dice el versículo 13. Entonces oí a un santo en este caso, ¿quién es? Un ángel. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos, de los ángeles, le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación, o sea, el pecado y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? O sea, fue el mismo Dios que permitió que este rey se levantara y destruyera el santuario, el sacrificio que se hacía. Lo profanaron. Pero eso se cumplió, ¿verdad? Tú verás ahora cómo eso se cumplió. Dice el 14. Y él me dijo, ¿quién fue que le dijo a Daniel? ¿Quién? Uno de los santos. Y él dijo a Daniel: hasta 2300 tablas. Ahí es que comienza la profecía de quién? De Guillermo Miller. Guillermo Miller, ahí habla de 2300 que está el año. 300 tardes y mañanas. Tardes. Ahí está hablando de días. Y mañana. 2300 tardes y mañana. ¿Verdad? Ahora la pregunta es a los hermanos. Léalo en su casa. El versículo 14 habla de 2300 tardes y mañana. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el diablo? A través de Guillermo Miller. No era que Guillermo Miller era el diablo. Ahora, ¿fue un instrumento del diablo? Sí. Miren qué hizo Miller. Estas 2300 tardes y mañana, que habla la Biblia, la convirtió en 2000, correcto, la de 2300 años. Eso fue lo que hizo. O sea, alteró la Biblia. Y como alteró la Biblia, porque la Biblia ahí no habla de años, hay que creer la Biblia tal y como está escrita. Entonces, quita tarde y mañana y agrega años en lugar de tarde y mañana. Y ahí comienza el primer error. O sea, el primer error que Guillermo Miller usado por el diablo, cuando quita tarde y mañana y pone años. Él. Pero eso dice la Biblia, que para los últimos tiempos se amontonará maestro conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Deseos. Su propio deseo. O sea, ahí no habla de día, ahí no habla de años, habla de tardes y mañana. Déjelo ahí. Entonces, como el libro de Nehemías, y el regreso del pueblo de Israel y de Jerusalén de Nehemías en el año 426, y a partir de esa fecha él calcula que desde Nehemías hasta el año 1843 era el cumplimiento de esta profecía que él cambió de tarde y mañana a años. Entonces él entendió que iban a pasar a quién de este cargo. 452 creo que cuando Nehemías, antes de que
antes de Cristo. Para llegar al año 1843, calcúlame eso, David. Con 1843 menos 1452. Recuerden que aquí está hablando 1391. Recuerden que aquí está hablando antes de Cristo. Y aquí está hablando después de Cristo. de Cristo. Okay. Bien. ¿Cuántos años pasarían? 1391. Guillermo Miller calculó que del año 400 y algo, 53 algo, al año 1843, recuérdense que antes de Cristo, ¿cómo venían los años? Descendientes. Entonces, aquí no habría que restar, sino hacer una suma. Pero tú vas a sumar 1452 más 1843. Suma esto. 2295. No es 52, es 57. Verifique el dato, es 57. 57. ¿Cuánto sería el año? 2300. 2300. ¿Cuánto? 2300. Oh, ¿están entendiendo? ¿Están entendiendo? Ok. Tomó el tiempo de aquí, lo sumó a la época, a que era actual en ese entonces, y le dio esa fecha. La profecía, yo sé que Dios lo bendiga entender perfectamente. Yo sé que los hermanos también van a entender. Lea Daniel 8, no ellos. Lea, hermano, de allá de su casa. Daniel 8, 14. En Daniel 8:14 habla de 2300 tardes y mañanas. ¿Qué fue lo que hizo el diablo a través de Guillermo Miller? No es que Guillermo Miller era el diablo, sino fue un instrumento. Y si usted es un instrumento del diablo, el diablo lo está usando. Un emisario. Las 2300 tardes y mañanas que habla Daniel, capítulo 8, versículo 14, Guillermo Miller, esas 2300 tardes y mañanas la transformó en qué? Una conversión. La transformó, una conversión de tarde y mañana a años. Entonces, ¿qué hizo? Toma el año 457 antes de Cristo, que cuando Jeremías llega a Jerusalén gloriosa, y parte de ese año, entonces dice que Cristo iba a venir, según la profecía de Daniel, de que Cristo iba a venir en el año 1843. Porque le sumó los 2300. Ahí voy. ¿Qué fue lo que hizo la entonces? Sumó 457 antes de Cristo más 1843, ¿cuánto da? 2300. Entonces, 1457 más 1843 te va a dar 2300 años, tardes y mañanas. ¿Qué es lo que habla la Biblia? Y él, ¿qué fue lo que hizo? Lo trasladó a años. ¿Entiende, David? Pero ya estamos
estamos? ¿En qué año estamos actualmente ahora? Hoy. 2020. Entonces, al 2020 réstale 843. Estamos en el año 2020 y usted va a restar al año 2020, usted va a restar 177 años pasados. Hace 177 años de aquella profecía falsa de Guillermo Miller de que Cristo iba a venir y no vino. ¿Está entendiendo nada entonces? Ahora la pregunta es, David y hermanos todos, vamos a releer el capítulo 8, versículo 14. Vamos a releer. 8, 14. Vamos a releer. Este libro, este capítulo, está articulado, enlazado entre elementos. Dios, la visión que Dios le da a quién? A Daniel. Y varios ángeles, que aquí llaman santos. Habla de un carnero, de un macho cabrío, que el macho cabrío golpea al carnero. El carnero, dice la Biblia aquí, que tenía dos, y el macho cabrío tenía un cuerno. Ok. 8:14. Daniel 8:14. Y él dijo, ¿qué fue que él dijo? El santo, el ángel. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ahí habla de la venida de Cristo, hermano. Ahí habla que Cristo iba a venir después de esas 2300 tardes. Dice que Cristo iba a venir no está hablando de eso. Ahí me está hablando que después de esas 2300 tardes Cristo iba a venir. Entonces, si eso no dice eso, ¿por qué este tipo, escúchenme el término del tipo, comienza a hacer cálculo? No haga cálculo, no hay que hacer cálculo, porque ¿qué la Biblia dice? Que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces, solo el Padre, no haga cálculo, hermano. Por eso es que caen en error y el diablo y se hacen instrumentos del diablo. No podemos hacer cálculo. 3 errores, 5 errores de Guillermo Miller que se denuncia del diablo. Cambió la Biblia donde dice 2300 tardes y mañana, la cambió a 2300 años. Error número 1. Error número 2. Profetiza que Cristo iba a venir en el año 1843. 21 de marzo del año 1843. Error número 2. Todavía ve que Dios le permite entender que tengo un errorcillo. Error número 3. Dice que falló un año. Y como falló un año, pone el mismo día y el mismo mes, 21 de marzo, y cambia el año. ¿Cuál era el año entonces? 44. En lugar de 1843 pone 44. Año 1844. Y dice entonces que Cristo iba a venir en el año 1844 porque fue que se equivocó en una fecha. Error número 3. No conforme con esos 3 errores, viene el 4º error. Cambia la fecha al 22 de octubre del año 1844. Error número 4. Y error número 5, sacó de contexto la palabra del Señor. Y oiga bien, si no se arrepintió, se lo llevó el diablo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hizo? Él arrastró
a más de 100,000 personas que vendieron carros, casas, bienes. Eladio, si tú ahora uno me dice que Cristo viene mañana, pregunta sencilla y lógica. Si Cristo viene mañana y yo vendo mi propiedad, dice, bueno, eso está bien porque yo no me voy a llevar ese parcial. Ahora la pregunta es, ¿y el dinero por lo cual vendieron las propiedades, se lo van a llevar? Pero eso es el área cuando no hay conocimiento. Y cuando yo como comida masticada, o masticada en lenguaje coloquial. ¿Qué comida masticada? Que el área me dice, mira Richard, comida, yo, ¿cómo lo que la gente dice? Sin yo. Sin Entonces, en este capítulo 8 de Daniel, versículo 14, no enseña en ningún momento que Cristo va a venir en esta fecha, cuando se cumplieran esas 2.300 tardes y mañanas, no años, como cambió miles, de tarde a mañana cambió a años, a 2.300 años. La Biblia dice eso. Entonces la pregunta es que no había alguien ahí que estaba orando, ayunando, pidiéndole al Señor dirección, sino que todo el mundo creyó lo que no creyó. Hay que orar el área, hay que escudriñar el área para saber si es cierto. Entonces tampoco hubo alguien de esos 100,000 que le diera lo que Cristo dijo, que ni la hora ni el día nadie lo sabe. No había nadie de esos 100,000, porque la gente cree todo lo que el otro le dice a ojos cerrados. Personas Fluctuantes. Gloria a Dios, el nombre de Cristo sea la gloria, su nombre. Gloria. Entonces, para que veamos en síntesis de qué está hablando aquí, vamos a seguir leyendo. 15. Y aconteció 8:15, Daniel 8:15, para tomar el contexto entero de lo que está hablando. Y aconteció que mientras yo consideraba la visión, ahora habla Daniel, ¿verdad? Yo, Daniel. 8:15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, él quería saber qué significaba los 2.300 tardes y mañanas, qué significaba el carnero y qué significaba el brazo cabrío. ¿Y qué significaba el brazo cabrío? Dice aquí, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí la voz de un hombre de la ribera del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión, a Daniel. O sea, a Daniel le mandaron al arcángel Gabriel para que le explicara la visión. Dice que 17 vino luego cerca de donde yo estaba, Gabriel, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, dice Daniel. Pero él me dijo, Gabriel, a Daniel, entiende, hijo mío, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, el 18, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Pero ¿para el tiempo del fin de qué? Del santuario, no para el tiempo del fin de ahora. Entonces dice aquí, en cuanto al carnero, 20, léela conmigo, ya estamos terminando, el 20.
el arcángel Gabriel le da la interpretación a Daniel. El arcángel Daniel le da la interpretación a Daniel. Recuerde que había un macho cabrío y otra bestia llamado carnero, un carnero y un macho cabrío. El vento, oiga lo que dice el vento. ¿Qué significaba el carnero y qué significaba el macho cabrío? Ahí está la interpretación. Porque cada Biblia tiene su propia interpretación. Okay. El 20 dice: en cuanto al carnero que viste, ¿quién está hablando aquí? El arcángel Gabriel. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, ¿estos son qué? Los reyes de Media y de Persia. Oh, ya eso no pasó. ¿Quién derrocó a Babilonia? Los medos y los persas. ¿Quién derrocó a los medos y los persas? Bendito sea Dios. El ángel. A los medos y los persas, ¿quién lo destruyó? Eso está en la historia secular. Alejandro Magno. O de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, sí. Claro. En cuanto al carnero que viste, el 20, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. 21. El macho cabrillo es el rey De Grecia. ¿Y quién es el rey de Grecia? Alejandro Magno. Mira aquí, en el capítulo de Daniel, tú lo lees, capítulo de Daniel. Hay una imagen con cabeza de oro, pecho y brazo de plata, bronce, hierro y hierro con barro. Una imagen de oro. La cabeza de oro es reinado en Nabucodonosor. Exacto. Brazo y pecho de plata, Medo-Persia. Bronce, Grecia. Hierro, Roma. Y barro con hierro, Roma y las naciones actuales. Entonces, tú lo ves después. Entonces dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Dice el 22: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿De qué nación se van a levantar 4 reinos? De la misma Persia, De Grecia. De Grecia. Recuerda que Medo-Persia representa al carnero de 2 cuernos. Al carnero de 2 Bueno, Medo-Persia. Al carnero de 2 cuernos. Y el carnero, el macho cabrío de 2 cuernos, representa a Grecia. ¿Quién derroca a Medo-Persia? Alejandro Magno. Alejandro Magno le da una fiebre y muere a los 32 años. Y su reino se divide en 4. Léalo eso. Pues, hermano, Dios le bendiga. Aquí terminamos. Hechos. Aquí terminamos. 17:10. Hechos, capítulo 17, versículo 10. Hechos 17:10. Pablo y Sila en Berea. ¿Quién era Pablo? El apóstol Pablo. ¿Quién era Sila? Uno de los discípulos del Señor. Pablo y Sila, apóstol y discípulo. Berea, una ciudad. Inmediatamente, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta la ciudad de Berea. Y ellos, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga, lo que uno le llama templo, en la sinagoga de los judíos, Pablo y Silas. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea,
los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo y Silas llegan primero a Tesalónica, hay un alboroto completo, tuvieron que salir yendo hasta Berea. Dice el versículo 11: pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ese es el problema, ¿verdad? De que hoy la gente no quiere escuchar a Dios. Hay que estudiar. Solicitud era que preguntaban, Muy poco preguntaban. Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Ya qué dice? No solamente recibían la palabra con solicitud y ya. No. Dice, escudriñando a veces, cada día, las escrituras para ver si estas cosas eran o... Entonces la pregunta mía ¿era Pablo un engañador? ¿Era Silas un engañador? Y aún así la iglesia de Berea no se confía. Y para escudriñar, cada día ellos tenían que. Pablo decía una cosa y yo no estaba. Pablo decía esto, no estaba. Pablo decía esto, no estaba. Vamos a verificar si lo que Pablo y Silas está diciendo es cierto. Entonces, ¿por qué Guillermo Miller engañó a más de 100,000 personas? Porque esos 100,000 simplemente oyeron, recibieron y no escudriñaron. No solamente leamos, no solamente prestemos atención, también hay que escudriñar para saber si lo que el árbol está enseñando, lo que Enrique está enseñando, lo que Carmen Adán enseña, lo que el pastor enseña, lo que Elías enseña, lo que cualquier hermano enseña, es cierto. Lo que damos ahí, hermano, Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Recuerde siempre orar por mí, por mi familia, por el hermano Eladio y por el hermano mío. Dios bendiga al pastor, a su familia y a todos los hermanos. Dios bendiga al hermano Eladio. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, humillado hoy delante de ti, te pido que nos guardes de toda acechanza, de todas maquinaciones, de todo plan del enemigo en contra nuestra, en contra de nuestra familia, en contra de nuestro ministerio. Señor, guarda para que no seamos nunca instrumento del diablo a través de la enseñanza, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por permitirme enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. Dios bendiga al hermano Eladio que está aquí junto conmigo. Dios bendiga a todos, hermano. Perdón, Eladio. Recuerden, ya el viernes vamos a hacer el repaso, hermano. El viernes el repaso y el lunes el examen. Por favor, acuérdese de anotar. Anote y escribir. Y el viernes el repaso. El viernes el repaso, el lunes el examen. Dios le bendiga y Dios le guarde. Viernes el repaso y lunes el examen. Dios le bendiga, hermanos. Recuerden hoy a las 7 la conferencia de la hermana Yuleimi. Así que todos esta noche a escuchar, a entrar a Zoom para ver la conferencia que Dios va a usar en su misericordia, la hermana. Amén. Amén. Dios le bendiga.